en paz, igualdad y libertad, bendiciendo esta tierra sagrada, que la historia y Dios nos la dio, para darle gloria forjando el bien con saber y dignidad, para darle gloria forjando el bien con saber y dignidad. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en Sin Límites, tenemos un programa muy especial, nos hemos mudado del CEP para venir a las casas de grandes personalidades, historiadores, filósofos, pensadores, para que nos puedan un poco decir sobre sus perspectivas en todas sus investigaciones. Hoy estamos con Julio César Rivera, que es un gran especialista, bueno, el único en el Perú, que se ha dedicado la mayor parte de su vida a investigar sobre el himno nacional y que nos va a decir pues algunas ideas importantes, luminarias en torno a nuestra identidad y también con este himno que de una u otra manera durante muchos años y inconscientemente en toda la historia republicana hemos aceptado como nuestro y que es fallido, y eso tenemos hoy día a Julio para que nos dé. ¿Cómo está Julio? Hola, ¿qué tal? Me encuentro grato y agradecido por tu visita y aquí a tus órdenes a las preguntas que desees. Tú tienes 3 libros vas a publicar. Sí, he publicado 2. Y tienes uno para publicar sí, ahora. En el próximo mes. Te dedicó toda tu vida a repasar, a repensar sobre las ideas del himno. ¿Cómo vino la idea de ponerte a investigar algo que curiosamente nadie quiere hacer? Bueno, no tanto toda mi vida, porque parecería un muchacho de 15 años, sino los últimos 15 años, 16 años me he dedicado a 20 años diremos, ¿no?, a investigar sobre el himno nacional del Perú, porque considero que es un símbolo importante, el más importante del país, no solo del Perú, sino en todos los estados, en todos los países. El himno nacional es un símbolo que los representa a cada uno de ellos, y como es un signo que nos representa, valga la redundancia, creo que debemos tener cuidado y decir qué es lo que nos representa, cómo nos representa, si realmente nos representa lo que somos o representa otra cosa. Entonces, si no nos representa lo que somos, ¿no?, entonces estamos hablando de cualquier otra cosa menos de un himno patrio. Julio, dime, ¿cuál es la crítica que haces al himno nacional? Bueno, la primera crítica que hago es, aunque no lo acepten los historiadores, los profesores, los políticos, pero es una verdad, es que lamentablemente ha habido una omisión histórica de no haberle otorgado un himno patrio al Perú. Y lo que tú afirmas es que el Perú nunca tuvo un himno. Nunca tuvo himno, y esto lo demuestro en mi primer libro desde el punto de vista histórico, jurídico, filosófico y literario, y con documentación. Y digo lamentable porque qué clase de ciudadanos han sido nuestros políticos, nuestros profesores e investigadores en general, que no le han dado mayor importancia a la valía y a la incidencia que tiene el himno. Es por eso de repente que no se han dedicado a hacer un estudio sobre su historia verdadera, sobre su influencia en el inconsciente colectivo. Ahora, tu investigación de este libro, que es el mito del símbolo patrio, ¿no? No es un libro pues, cualquiera. Vemos una cantidad innumerable de investigación de años, ¿no? O sea, veo una disciplina, una investigación concienzuda sobre eso, ¿no? Dime, en la historia, en realidad, ¿quién se dedicó a estudiar el himno? Bueno, el que más se ha dedicado a su estudio ha sido don Carlos Reigada, un musicólogo e himnólogo que se ha dedicado a estudiar en su obra de 2 tomos, Historia Crítica del Himno Nacional. Ahí, a través de sus investigaciones nos demuestra que la primera estrofa del himno nacional no es la auténtica, sino es una falsedad, es un himno apócrifo que debería ser cambiado. Y para
sustentar esto lo hace desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista literario, y él aconseja que deberíamos cambiar. Y es más, como musicólogo nos dice él de que es falsa la tradición que se diga que el himno del Perú es el mejor, uno de los mejores del mundo, conforme quieren hacernos creer. Tal cosa no es. A lo mucho podríamos decir que están entre los primeros su música, mas no su composición literaria, o sea, el símbolo discursivo. Me contabas que nosotros teníamos en la época republicana, en inicios, tenemos hasta 5 himnos y se fueron cambiando, mutando. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, como hubo una época en que había muchas distorsiones al himno, que empezaron desde 1960 y tantos, pero a raíz de que hubo mucha distorsión, el autor del himno escribió una carta, coincidentemente, aparentemente a mi tío Juan Rivera, ¿no?, que vivía en el Callao y él vivía en Valparaíso, en Chile, y él, conocedor de que se estaba distorsionando el himno, le escribió una carta a él, y le dijo que eso no es así, el verdadero himno es este, y con puño y letra escribe el himno que había presentado en su época, con el cual ganó el concurso de la Marcha Nacional, al cual convocó San Martín, y San Martín nunca convocó a ningún himno ni canción nacional, convocó a una marcha nacional con música y letras para incentivar los espíritus independentistas de nuestros predecesores, el espíritu libertario, porque esa vez todavía no existía ni la patria para que podamos hablar de himno. O sea, no había himno, No había había una marcha patriótica. Una canción de carácter patriótico, una música de carácter patriótico, y así fue. Y es más, lo dio con carácter temporal, pero es completamente falso que él haya dicho, cuando lo cantó Rosa Merino, y él haya dicho de que he aquí el himno nacional. Esto con documentación lo comprueba don Carlos Regada en la obra que señalé. Entonces, es el primer paso por el cual podemos decir que... ¿Y de qué himno? ¿Cuándo entonces? ¿Desde cuándo se llama este himno? Informalmente salen los rumores de que San Martín habría dado un himno, y lo toman como himno esta marcha nacional. Le dan esa denominación, ese nombre, pero con carácter informal, no oficial. Donde se le da con carácter oficial la denominación de himno es un siglo después, en el 1913, con la ley 1801, en el que aparece, en el que se aprueba el original de la composición de Alcedo, que hasta esa época debería ser cambiado el himno, porque se distorsionaba mucho las letras, era manoseado, era, bueno, por muchos intelectuales, hasta inclusive le introducían párrafos que no eran del original, a tal punto de que informalmente, por los años 80, se le introdujo, empezaron a cantar la primera estrofa, que antes conformaba parte de una música chicha que los negritos cantaban con alegría, pero de ninguna manera la primera estrofa que conocemos nunca se cantó en la época de la independencia, sino recién eso se cantó a partir de 1913 con la ley de intangibilidad, en la cual se introduce subrepticiamente esta primera estrofa y se quita la quinta estrofa, ¿no?, disimuladamente. Ya se saca, pero como el himno tenía 6 estrofas, muy pocos repararon. Hubo personalidades intelectuales como González Prada que dijo, eso no es el original, por lo menos la primera estrofa no corresponde. Pero como ya había una componenda, un acuerdo político por el cual debería sacarse la quinta estrofa, que en el lenguaje político, diplomático, ofendía a la majestad, a las relaciones entre España y Perú, entonces no convenía políticamente que siga esa quinta estrofa, y le cambiaron con la primera estrofa. Esa es la verdadera historia. Pero es decir, que la primera estrofa nunca se cantó, como muchos creen que el himno se cantó,
desde 1821. Julio, no solamente has investigado el himno en la parte histórica y has como desempolvado a unos datos, unas visiones que debemos tomar como peruanos. También has publicado tu segundo libro, que es El poder de un símbolo patrio, clave de identidad e integridad, que es un libro de una posición filosófica en torno al himno. Sí. ¿Qué abordas en tu segundo libro, que también es voluminoso, ¿no? Ahí sí se ve desde una óptica filosófica ya, con método fenomenológico, hermenéutico, axiológico, dialéctico, y técnicamente se demuestra que no es un himno. Y cuando se trata de hablar ahí, por ejemplo, del inconsciente colectivo, cómo nos hace daño, cómo se introduce en nuestro inconsciente, en la mentalidad, los mensajes negativos, principalmente de la primera estrofa. Y yo explico esto porque el denominado himno nacional, en resumen, en 2 palabras, representa, es una apología al lamento. Y un país que rinda una apología al lamento, ya está sentenciado a ser derrotista. O sea, tú estás afirmando que el himno nacional del Perú es derrotista. Por supuesto. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nos da un pensamiento y una apología al lamento, ¿qué podemos pensar de un niño y de un futuro ciudadano que solamente anda lamentándose de su historia, de sus antepasados, pero no le dice ni una palabra de amor al himno? Dime. No una palabra de decir, oh grandioso Perú, por lo menos algo, o que nos incentive y que nos motive a una unión, a una fraternidad, pero que nos enseñe valores, que nos transmita valores, de modo que el niño forme con otra mentalidad, porque universalmente los himnos son guiadores de la mentalidad, de la conciencia e identidad nacional. Si esto es así, y de hecho que lo es, debemos tener mucho cuidado con el contenido, sobre todo discursivo, del símbolo, para enseñar cosas positivas, ¿no? Y esto inclusive, algún ministro en una entrevista que le hizo el periodista Matt Moffett, del diario Wall Street Journal de Nueva York, le dijo, bueno, sobre el himno, a consecuencia que estuve haciendo estas propuestas, le dijo qué esperaba del himno. Y él le dijo que el Perú, que ahora que está dando saltos en el desarrollo, necesita y se merece un himno más positivo, mucho más optimista, y que debería propiciarse pues a un cambio. A tus palabras, que me dicen, ¿qué característica debe tener un himno? Bueno, que convoque a la unión, que convoque al amor, a la patria, a uno mismo, que convoque a un compromiso, tanto con uno mismo como con su patria, porque si no, no hay identidad. Y esto nos dice la historia, y la historia generalmente la conocemos distorsionada o alterada. Y si uno no conoce su historia, he ahí el primer elemento donde falla la identidad, porque la historia genera identidad. ¿Con qué nos vamos a identificar? Con una historia falseada, que a nuestros antecesores y antepasados los vamos a ver con otra vista, con otra visión que no es la real. Entonces, la educación está fallando en ese sentido, al no velar porque se develen las distorsiones históricas en el proceso de la República. Ahora, este círculo de himnos, primero sobre una revisión histórica, después una posición filosófica, lo que tú has hecho, un estudio fenomenológico del signo, ya minucioso en toda la parte de análisis, ¿no?, de todas las estrofas. No se bastaba eso, no vas a publicar tu tercer libro, que lo tengo ya en prensa, ¿no?, que es Himnos en la actualidad, ¿para qué?, en las cuales analizas una visión global ya, ¿no?, sobre la importancia del himno para la colectividad de los seres humanos. ¿Qué nos vas a presentar en este tercer libro, Julio? Bueno, en este tercer libro analizo el himno ya no con una visión únicamente unilateral para el Perú o al himno del Perú. Es un ejemplo del Perú, como una casuística, sí. Lo veo al himno como un símbolo universal.
Sin embargo, cada país tiene una particularidad de formular su himno de acuerdo a su realidad sociopolítica, de acuerdo a su historia, de acuerdo a lo que quiere ser un pueblo adelante. ¿Por qué? Porque, repito, los símbolos patrios son signos formadores y guiadores. Consecuentemente son diferentes en cada país, pero que deben recoger la historia, la idiosincrasia de un pueblo, las pretensiones, ¿no? ¿Qué son actualmente y qué quieren ser mañana? Y hay el compromiso consigo mismo y para el mañana con su patria. Los himnos tienen premisas filosóficas, metafísicas. Una de las premisas es que todo himno refleja la moral de un pueblo. ¿Qué clase de moral refleja en nuestro caso? ¿Y qué clase de moral refleja el himno de Brasil o de Estados Unidos? Estados Unidos, por ejemplo, refleja una moral de un pueblo guerrero, que más piensa en loar, en alabar a la bandera, a las armas, a la guerra, que en sí palabras de exaltación o ensalzamiento a la patria que son los Estados Unidos, un pueblo que se merece tener una mejor espiritualidad cívica. Porque si uno quiere cambiar un himno, no puede cambiarlo de la noche a la mañana. Según la entrevista que me han hecho en el Wall Street Journal de Nueva York, el periodista Moffett, al exponer su artículo periodístico, él habla que en el Perú han hecho un ajuste a la sombría canción nacional, y respecto al cual también otros países han querido analizar, como Canadá, Rusia, pero ahí no han podido hacer un cambio alguno. ¿Por qué? Porque en todas las partes del mundo, el pueblo en general tiene enraizado en la mentalidad que el himno es sagrado. Como tal, creen que es intocable e intangible, pero desconocen que un himno debe sujetarse a lo ético-cívico antes que a lo consuetudinario, antes que sea pues un símbolo de adorno, debe ser compatible con la realidad sociopolítica. Dime, Julio, te hago una pregunta. Si el himno de una u otra manera había cambiado la letra, ¿no? Tenía otro mensaje en positivo de hace mucho tiempo, ¿tú crees que el Perú había cambiado su visión? No, por supuesto, si hubiera sido otro, si hubiera sido un himno, si le hubieran dado, otro hubiera sido porque hubiéramos pensado de otra forma. Porque pensamos con una mente derrotista, con una mente sumisa y de indiferente. La indiferencia nos carcome frente al progreso. Qué importante el himno, ¿no? Entonces es importantísimo. Porque ¿qué es lo que primero un estudiante, un niño aprende? Dos cosas. El himno patrio y la oración del Padre Nuestro. Claro. Entonces eso, desde las primeras letras, se la enraiza en el inconsciente colectivo, se introduce en la mentalidad del niño. Entonces, aunque no se recuerde el himno, pero ya tiene una mala enseñanza o una carga negativa. Inconsciente, negativa. Claro, tiene una carga negativa ya. Pues. En el Padre Nuestro, por ejemplo, es una de las mejores oraciones del mundo. Pero si vemos en el campo filosófico, vemos un error, por ejemplo. ¿Cuál es? Que el Padre Nuestro adolece de un defecto que nos hace sentir que estoy ofendiendo a Dios. ¿Cómo es eso? De que el Padre Nuestro decimos, Padre Nuestro, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo, etc. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. ¿Cómo tú puedes condicionarle a Dios que te perdone conforme tú perdones? ¿Y dónde está esa voluntad de decirle y desearle que vamos a hacer la voluntad de Dios? Y por otro lado estamos diciendo que nos perdone conforme nosotros perdonamos. ¿No es una contradicción enorme? Dime, tu voz de protesta no solamente está en el Perú, entrevistas acá en la vida nacional, sino también en el punto internacional. Sí. Dime, ¿qué tal? ¿Cómo ha reaccionado la prensa internacional con esta propuesta, pues, arraigada, ¿no? Revolucionaria en torno a la nacional? La mayoría va a reaccionar cuando ponga en circulación mi tercer libro. Pero desde ya, con las noticias que ha dado Wall Street Journal, por ejemplo, actualmente, el año pasado, a Suiza ha llamado a concurso para un nuevo himno. Y así hay ciertos países que están recapacitando sobre esa necesidad de cambiar el himno. Yo creo que con este libro ya entonces, si Putin ha fracasado,
a querer cambiar una letra o un verso, ahora no, porque Putin no contaba con los elementos de juicio, con la base filosófica para demostrar que es necesario, pues. Entonces, esto hace falta para sostener desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista psicológico, la necesidad del cambio. Y acá se explica todo, el por qué, dónde está. Lo interesante también es que aparte de tu visión filosófica, histórica y crítica, has propuesto un himno para el Perú. Ah, sí, lo pueden ver todos en la página web www.ventanaperú.org. Bueno, también vamos a escucharlo después de la entrevista para que la gente vea cuál es tu propuesta. Y me parece interesante porque no es nacional, no peca nacionalista, ¿no? Crea una visión, pues, un canto a la patria, una revaloración y un respeto, ¿no? Esta me parece una propuesta interesante. Dime, ¿esta propuesta la ha llevado a las autoridades del Perú, al presidente, al congresista? ¿Cómo ha sido? Siempre desde el año 2005 he elevado al Congreso, al presidente, de los de turno, pero ninguno, dicen que está bonito, pero ninguno dice que se cambie. Y si se pronuncia el ministerio, dice, bueno, eso ya está, debemos cantarlo como está, sin importar el significado. ¿Cómo puede decir el Ministerio de Educación? Ahí tengo por escrito que el himno se debe cantar sin interpretar el significado ni sentido, como robots, como autónomos. Entonces, por favor, es inconcebible que un ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el miedo? Dime. Yo creo que por una mala concepción de los lineamientos de política internacional, de que no debe introducirse ni debe hacerse cambios de nada que linde con el nacionalismo o con nacionalismo. Porque sabemos muy bien, todos sabemos, no es extraño a decir que tenemos una dependencia económica, tenemos una dependencia política, y cada día esto se va agrandando más, y con ese pensamiento que cada vez se nos introduce en la mente, que cuando cantamos el himno, con esa mentalidad conformista, sumisa, nunca vamos a hacer nada, ni por nosotros mismos, ni peor por el prójimo, o sea, por la patria. Entonces es importante el cambio. Ojalá que despierten y los nuevos políticos tomen conciencia de esa necesidad. A ellos mismos nos va a ayudar. Julio, para terminar un poco, ¿qué esperarías acá en torno a la población? ¿Cómo que reacciones sobre las letras? Porque he analizado tu himno y mantienes todavía la música de salsero. ¿Por qué has mantenido la música de salsero? Bueno, mantengo su música porque realmente en ese sentido la música, que ha tenido arreglos oficiales por Rebagliati, es una melodía que contiene elementos de un himno, que sea marcial, que sea celebrativa y cadenciosa, que mentalmente o espiritualmente nos eleve hacia algo superior. Entonces, en ese sentido, la música del actual himno sí cumple con esos requisitos y no debía cambiarse. Es por eso que mi propuesta lo hago conservando la música. Muy bien, Julio, me da un gusto conversar contigo, encontrarnos, de una u otra manera compartir estas experiencias, tu investigación de tanto tiempo y hacer algo pues que es titánico en realidad, porque cambiar un himno de una nación que está en el inconsciente colectivo de toda la República Peruana es algo titánico, ¿no? Y creo que mis filtraciones contigo, y ojalá que esto de una u otra manera repercute en la población y nos ponemos a repensar sobre qué dice la letra, ¿no? Y qué dice sobre nosotros y cómo razonamos sobre eso. Ojalá, yo veo con el programa siempre, ojalá que tengamos otra próxima entrevista y que tus palabras pues de una u otra manera repercutan en la población, ¿no? Julio, muchas gracias por Sin Límite. Muchísimas gracias y no se olviden de ingresar a la página web ventanaperú.org. Muy bien, esto fue todo por el día de hoy, este programa especial en Lima con Julio, y esperemos que todos los programas sean así. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Honremos a padres y héroes, solidarios hagamos la nación. Levantemos los brazos valientes, imponiendo
imponiendo orden y unión. A la luz del sol trabajemos, que los incas exigen acción. A la luz del sol trabajemos, que los incas exigen acción, que los incas exigen acción, exigen acción. Con justicia vivamos, en paz, igualdad y libertad, bendiciendo esta tierra sagrada, que la historia y Dios nos la dio, para darle gloria forjando el bien con saber y dignidad. Para darle gloria forjando el bien con saber y dignidad.